compañeros? Buenos días. El día de hoy a nosotros nos ha tocado continuar con el estudio del sistema respiratorio, con los bronquios, los pulmones y la pleura. Nuestro grupo está conformado por Grace Reascos, Juan Diego Medina, Alexander Ibadango, Eric Flores y Rommel Guamán. Los bronquios principales comienzan en la bifurcación de la tráquea y transcurren como bronquios principales derecho o izquierdo en dirección a los pulmones. Tienen cartílagos más irregulares, pero las características histológicas se asemejan a las de la tráquea. Los pulmones son órganos pares, cada uno suspendido con movilidad en su mitad torácica por los bronquios principales y los troncos vasculares, y separados entre sí por el corazón y el resto del mediastino. Debido a la ubicación del corazón, el pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Ambos pulmones están divididos en lóbulos, de los cuales el pulmón derecho posee 3 y el izquierdo 2. Los lóbulos están separados por profundas fisuras que llegan casi hasta el bronquio principal. Se subdividen en unidades menores denominadas segmentos broncopulmonares que a su vez se dividen en lobulitos. El árbol bronquial. En cada pulmón, el bronquio principal se divide en varias ramas que presentan ulteriores divisiones sucesivas. De este modo se forma un sistema arboriforme de ramificaciones bronquiales, alrededor del cual se organizan las porciones respiratorias del pulmón. Las ramificaciones de la arteria pulmonar que llega a sangre venosa, las ramas de las arterias bronquiales que provienen de la aorta, los vasos linfáticos y los nervios siguen el recorrido que los bronquios hasta la porción respiratoria donde los vasos sanguíneos se dividen en capilares. Por lo general, las venas pulmonares se ubican entre dos sistemas de ramificaciones bronquiales. Esta disposición se mantiene en todo el pulmón, desde la periferia hasta el ilio. Así, el tejido conectivo que rodea las venas forman tabiques, de los cuales los mayores se extienden desde el ilio hasta el fondo de las fisuras lobales. Esquema de ramificación del árbol bronquial. Cada segmento broncopulmonar recibe un bronquio segmentario que parte de los bronquios lobares más grandes. Por lo general, hay 10 segmentos en el pulmón derecho y 9 en el pulmón izquierdo. Cada uno está rodeado por tabiques de tejido conectivo intersegmentario. Las ramificaciones de los bronquios segmentarios y de los siguientes suelen ocurrir por dicotomía, es decir, en forma de Y. Así se forman 21 generaciones. Los bronquios representan las 7 primeras generaciones, mientras que los bronquiolos representan las últimas 14 generaciones de ramificaciones, de las cuales las 7 primeras, incluso los bronquiolos terminales, pertenecen a la porción conductora, mientras que las 7 últimas corresponden a la porción respiratoria. Bronquios. La tráquea se bifurca originando dos bronquios principales, derecho e izquierdo, y estos a su vez se dividen en el ilio pulmonar en bronquios secundarios o lobares, y después en bronquios terciarios o segmentarios. Los dos bronquios principales presentan una estructura histológica muy similar a la traqueal, pero en la zona de transición a los pulmones el cartílago adquiere una forma más irregular y el músculo forma un anillo completo por dentro del cartílago. En cortes histológicos transversales se observan los cartílagos como islotes o placas alargadas. Los cartílagos son hialinos y se mantienen unidos mediante tejido conectivo colágeno que se continúa con el pericondrio que los rodea. En los bronquios menores disminuye la cantidad de cartílago hialino hasta que solo se observan islotes aislados. La mucosa está revestida por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. El tejido conectivo de la lámina propia contiene abundantes fibras elásticas longitudinales y se transforma gradualmente en la submucosa. La capa muscular forma un anillo compuesto por haces tensamente agrupados de células musculares lisas. En las ramificaciones bronquiales menores disminuye el espesor de la pared bronquial, dado que el epitelio se torna más bajo y también decrece la cantidad de tejido conectivo de la lámina propia y la submucosa. Las glándulas bronquiales aparecen en los mismos segmentos bronquiales en los que hay cartílago. Producen mucina que junto con las secretadas por las células calciformes del epitelio de la superficie forman la capa de moco sobre la superficie luminal. Bronquiolos. Los bronquiolos representan la zona de transición entre la vía conductora y la vía respiratoria. El epitelio pseudoestratificado ciliado se transforma en epitelio simple cilíndrico, desaparece el cartílago y las glándulas y aumenta el espesor de la capa muscular. El epitelio de los bronquiolos consiste sobre todo en células ciliadas y células de Clara.
Las células de Clara carecen de cilios, secretan factor similar al surfactante, además de la enzima bactericida lisozima. Posiblemente tenga importancia para la regeneración del epitelio de la pared bronquiolar. El músculo de la pared bronquiolar es más grueso que el de los bronquios. La función fisiológica normal del músculo es distribuir el aire inspirado en forma equilibrada. Esto se logra porque el músculo bronquial es sensible a las presiones de oxígeno. El árbol bronquial está inervado por el sistema nervioso autónomo. La estimulación colinérgica causa broncoconstricción y aumento de la secreción bronquial. La estimulación adrenérgica causa broncodilatación y disminución de la secreción bronquial. La tercera inervación autónoma no es colinérgica ni adrenérgica y se desconoce su importancia clínica. Región respiratoria. Los últimos bronquiolos que pertenecen al sistema conductor se denominan bronquiolos terminales, los mismos que aún no contienen alvéolos en sus paredes. Cada uno de ellos se divide en dos bronquiolos respiratorios, que se caracterizan porque aparecen dilataciones en la pared. La pared está revestida por epitelio simple cilíndrico bajo, compuesto casi en su totalidad por células ciliadas y células de Clara. El epitelio está rodeado por una capa de tejido conectivo, en la cual se incluye la capa muscular aún bastante desarrollada. Las siguientes generaciones de ramificaciones tubulares se denominan conductos alveolares, dado que los alvéolos de la pared ahora aparecen en número tan elevado que la pared del conducto solo está representada por grupos aislados de células epiteliales cilíndricas bajas con tranzas de musculatura incluidas en el tejido conectivo. El músculo finaliza al terminar el conducto alveolar. Cada conducto alveolar termina en un atrio que constituye la entrada de dos o más sacos alveolares, que están formados por alvéolos individuales con un diámetro de 200 micras en promedio, por lo que representan las secciones más pequeñas de la porción respiratoria. Se entiende por acino pulmonar el volumen de tejido del pulmón ventilado por las ramificaciones de un bronquiolo terminal. El acino pulmonar es la principal unidad funcional del pulmón. En todos sus componentes intervienen en el intercambio de gases, es decir, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Un lobulillo se compone de 3 a 5 acinos y es una estructura poligonal separada del entorno por tabiques del tejido conectivo. Un lobulillo pulmonar posee un volumen aproximado de 1 a 2 centímetros cúbicos. El tamaño poligonal es consecuencia del depósito de polvo de carbón en los tabiques que hay entre los lobulillos individuales. Ahora veremos las características histológicas de la pared alveolar. Esta es la delgada separación entre dos alvéolos adyacentes, compuesta por una capa de tejido conectivo que contiene fibras colágenas y elásticas, y un revestimiento por epitelio en las dos caras orientadas hacia el espacio alveolar lleno de aire. Las fibras que contiene el tejido conectivo forman un trenzado por donde ingresan y salen los capilares pulmonares, los cuales presentan abundantes anastomosis y forman la red capilar más densa del organismo. Cabe recalcar que gracias a que los capilares están en contacto directo con el epitelio superficial y sin tejido conectivo interpuesto, el endotelio y el epitelio están separados solo por las láminas basales. Además de tener fibras, el tejido conectivo contiene fibroblastos, macrófagos, mastocitos, linfocitos y células plasmáticas. Podemos añadir que en la pared alveolar existen poros alveolares, y gracias a estos se comunican los alvéolos adyacentes. Una vez que hemos hablado del tejido conectivo de la pared alveolar, pasaremos a hablar sobre el epitelio alveolar, el cual se compone de neumocitos tipo 1 y tipo 2, además de poder encontrar macrófagos alveolares que se desplazan sobre su superficie. Entonces, teniendo claro los componentes del epitelio alveolar, empezaremos a hablar sobre los neumocitos tipo 1, cuales tienen como características núcleos pequeños aplanados con un espesor de la célula de apenas 0.1 micras, es decir, que está por debajo del poder de resolución del microscopio óptico. No obstante, estos neumocitos en conjunto conforman una separación completa entre el tejido conectivo muy vascularizado y el aire alveolar. Debido a esto, la barrera hematogaseosa o de difusión entre sangre y aire comprende el citoplasma aplanado de las células endoteliales, las dos láminas basales con el tejido conectivo intermedio
y el citoplasma aplanado de los neumocitos tipo 1. Y para finalizar con la descripción de estos neumocitos, añadiremos que existe una periferia plana de las células, donde se distingue una zonulae occludens con las células epiteliales vecinas. Y, con un dato relevante, es que en caso de daño los neumocitos tipo 1 son reemplazados por neumocitos tipo 2 primitivos, los cuales luego se diferencian a neumocitos tipo 1. Neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2, o también denominados células de tabique, tienen forma irregular, casi cúbica y un núcleo bastante grande y redondeado, como podemos observar aquí. Estas células contribuyen al 60% del revestimiento alveolar, suelen sobresalir hacia la luz, pero debido a su forma distinta, cubren solo el 5% de la superficie. Citoplasma. El citoplasma de los neumocitos tipo 2 contiene un retículo endoplasmático rugoso, que podemos observar aquí, y un aparato de Golgi, ambos bien desarrollados. Además se puede observar en gran cantidad los cuerpos laminares. Cuerpos laminares, hasta una micra de tamaño, son gránulos secretores que se encuentran en el interior de los neumocitos, que contienen laminillas concéntricas con características de bicapa lipídica. El contenido de estos cuerpos laminares se vacía por la parte apical de la célula por exocitosis para formar la cubierta llamada surfactante. Surfactante es una sustancia tensioactiva compuesta por una mezcla de fosfolípidos, otros lípidos y proteínas. Esta sustancia disminuye la tensión superficial entre el aire y el líquido de los alvéolos y los estabiliza. De esta manera se puede evitar que los alvéolos colapsen cuando disminuye su tamaño en la expiración. Sin surfactante este trabajo es muy duro. Esto se puede apreciar en el síndrome de dificultad respiratoria de algunos recién nacidos prematuros. Recordemos que la síntesis de surfactante en el feto se produce después de la 35ª semana de gestación. Macrófagos alveolares. La superficie respiratoria de los pulmones está en permanente contacto con el aire atmosférico del medio, por lo que siempre está expuesto a la agresión de microorganismos, polvo, polen y otras partículas inhaladas. Estas partículas no son eliminadas de los alvéolos por el movimiento de los cilios, sino por los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares se desplazan libremente por la película superficial de la región respiratoria y limpian la superficie epitelial por fagocitosis de las partículas inhaladas. Estos macrófagos son los principales responsables de que en condiciones normales la porción respiratoria de los pulmones se mantenga estéril. Los macrófagos cargados de partículas de polvo abandonan los alvéolos y migran hacia la parte ciliada de los bronquiolos. Luego son transportados con el moco hacia la faringe, donde son deglutidos. La capa de líquido y moco que se encuentra sobre el epitelio de las vías aéreas es transportada hacia la boca. Aunque en menor medida, las células del polvo también pueden migrar a través del epitelio alveolar e ingresar en el tejido conectivo, desde donde son transportadas por los vasos linfáticos que rodean los bronquiolos hacia los ganglios linfáticos regionales. En los casos de estasis pulmonar, sobrecarga de aire e hipertensión en la circulación pulmonar como consecuencia de la insuficiencia cardíaca, a menudo se produce la infiltración de sangre hacia los alvéolos. Los macrófagos alveolares fagocitan y degradan los eritrocitos para que esto quede completamente limpio. La pleura es la bolsa cerrada que rodea los pulmones. Está ubicada a ambos lados de la parte media del tórax. Se compone por dos hojas, la hoja interna visceral o pulmonar. Recubre el pulmón y se continúa con el hilio de la hoja externo parietal que reviste el mediastino a la cara interna de la pared torácica. Las capas están separadas por una cavidad pleural y tiene características de serosa. La pleura pulmonar recubre con precisión la superficie del pulmón. Se compone de una capa de mesotelio cuyas células descansan sobre una delgada capa de tejido conectivo denso con abundantes fibras colágenas, que se continúan en la profundidad con una capa más gruesa de tejido conectivo que contiene fibras elásticas. A su vez, este se continúa con el tejido conectivo de los tabiques interlobulares, intersegmentarios e interlobulillares del pulmón. La pleura parietal también se compone de mesotelio con tejido conectivo subyacente, aunque más grueso y más fibroso.